Buenos días a todas las personas que están viendo este video y a los colegas que les interesa este tema que tratamos, la resistencia esclava en la región histórica de Huertabajo de Cuba. Yo soy Pedro Luis Hernández Pérez, soy profesor de la Escuela de Superación de la Cultura de Pinar del Río y miembro vicepresidente de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en esta región, y a su vez también miembro de la UNIC, la Unión Nacional de Historiadores, y otras organizaciones que tienen que ver con las ciencias sociales. Los estudios que se han realizado hasta el día de hoy sobre la resistencia esclava no es la obra de una sola persona, es a partir de un colectivo, y en este caso quiero referirme a tres de ellos que tienen una gran importancia dentro de los resultados que se han obtenido en más de 60 años de estudio. Me refiero a Hilario Carmenate Rodríguez, a personas que le debemos parte de las investigaciones que se han hecho, fundamentalmente los descubrimientos de campo que se han realizado, a Armando Abreu Morales, que ya falleció muy joven, pero que nos dejó una extensa e interesante obra de la zona de La Palma, y al arqueólogo mayor Enrique Alonso Alonso, que fue un hombre que dedicó más de 50 años a los estudios de la arqueología, tanto aborigen como de la esclavitud y de la resistencia esclava en Huertabajo. Para hablar de un tema que se deviene de un proceso que es la formación económico-social de la esclavitud, debemos comenzar por ahí. Y para ello, por supuesto, a la llegada de los colonizadores, los aborígenes que vivían en las islas de las Antillas Mayores fundamentalmente, fueron utilizados para poder explotar los lavaderos de oro y para otras funciones como crear alimentos, etcétera, en la agricultura. Y esto trajo consigo que personas que estaban habituadas a una forma de vida más tranquila, más pacífica, no resistieron a lo que se les estaba sometiendo, a ser esclavos, incluso la injusticia que cometieron estos conquistadores, que los maltrataban, pues trajo que muchos de ellos desaparecieron y vino a dar al traste con las intenciones de poder utilizarlos como mano de obra en las producciones que necesitaba la colonización. Por ello es que llegamos al proceso de la trata esclava y de la comercialización de esclavos traídos de África a nuestro país. Y hay un tema que es interesante: estos esclavos negros se fueron mezclando, por supuesto, con los aborígenes y con los españoles, y a partir de ahí fue formándose lo que se le llama hoy el prototipo del caribeño, que es lo que estudiamos hoy como macro-región del Caribe. Y hay un tema que es interesante: los negros esclavos ocuparon como mano de obra todos los procesos productivos, todos los procesos económicos que se realizaban dentro del país. Por lo tanto, en la Huertabajo, durante los primeros siglos, siglo XVI, XVII, XVIII hasta finales, pues no había un gran desarrollo. Pero a partir de que la plantación comienza a tener un auge en la región de Huertabajo, vamos a ver que la plantación llevaba al comercio, y este comercio a su vez también tenía una parte que era el comercio de los esclavos, más la trata o el contrabando de los esclavos. Y vamos a ver cómo ellos desarrollaron diferentes momentos como el café, la industria azucarera, el tabaco en esta región, y fueron de los principales procesos dentro de la plantación. A ellos se suma la ganadería y, por supuesto, el trabajo forestal en las reservas de bosques que existían en Pinar del Río. Por lo tanto, el primer desarrollo que va a tener el proceso de la esclavitud, la introducción de negros esclavos en Huertabajo, tiene que ver precisamente con la plantación azucarera. Y esto trajo consigo que toda la parte norte oriental y sur oriental de Huertabajo pues se llenó de ingenios, y esto trajo la introducción de mano de obra. En un segundo momento vamos a ver cómo aparece el café.
como un elemento básico a partir del comienzo del siglo XIX, y esto llevó a un conjunto de cafetales. Hemos estudiado hasta ahora más de 80 cafetales, como se ve en este gráfico que tenemos acá, y he puesto esta reconstrucción del cafetal Buenavista, que es el cafetal más intervenido que tiene la Sierra de Rosario. Hoy es un centro turístico, pero que se logró reconstruir bastante fiel al original, y este es un dibujo, una plumilla hecha por artistas locales que representa cómo era, que es lo importante, de la altura que tenía por encima de los 200 metros sobre el nivel medio del mar. Creo que para hablar de Huertabajo tenemos que primero, para entender mejor de qué región estamos hablando, un poco que dar una idea de cómo está compuesta la región de Huertabajo. Y vamos a observar que la región de Huertabajo, que es el extremo occidental de Cuba, tiene varias regiones naturales. La mesa de Anafe, empezando de la parte oriental hacia la occidental, la mesa de Anafe, que es parte de la Sierra de Rosario, es una mesa, como bien dice su nombre, una meseta, que es un lugar donde hay muchas cuevas, donde hay muchos bosques, y fue un lugar importante dentro del problema de la resistencia esclava. La Sierra de Rosario, que son las montañas y las alturas más elevadas que tiene la cordillera de Guaniguanico, donde está el mayor pico, que es el Pan de Guajibón, aquí en esta región de acá, el Pan de Guajibón, que es la mayor altura del occidente cubano, con más de 700 metros, y la Sierra de los Órganos. Ambas cordilleras es lo que se conoce como la cordillera de Guaniguanico, y la Sierra de los Órganos se conoce por sus mogotes, que son ejemplos de un tipo de carso, de formación de roca caliza, muy característica, que después veremos algunas imágenes. La llanura norte de Pinar del Río, mucho más estrecha que las dos llanuras del sur, la llanura sur desde Guana hasta Los Palacios y la llanura sur desde Los Palacios hasta Artemisa. Y finalmente la península de Guanajacavive, que es una región la más extrema de Cuba. Es una zona cárcica de un carso desnudo, es decir, de una roca caliza desnuda, donde abunda el diente de perro y donde hay extensos bosques como tal. Pues bien, cada una de estas características viene rodeada de la llanura interior sumergida del norte y el archipiélago Colorado por el norte, y de la llanura interior sumergida del sur y los cayos de San Felipe de los Indios por el sur. Y por supuesto la isla de la Juventud, que es la mayor isla que queda al sur de Huertabajo. Estas son las condiciones físico-geográficas de la región. Durante más de 50 años hemos venido trabajando seriamente el tema de la resistencia esclava, y aquí tenemos un ejemplo del tipo de controles que llevamos de los sitios arqueológicos que nosotros realizamos. Esto es un resumen para que se viera la tabla del censo. Hoy en estos momentos pasan de 200 los sitios de la resistencia esclava que han sido encontrados. Vamos a ver que en la Sierra de Rosario, que es esta imagen satelital que está con los puntos de los sitios más importantes que se han sido encontrados, y aquí abajo aparece los nombres de estas cuevas, van a encontrar que la concentración de sitios en un espacio tan amplio no es tan grande como vamos a ver después para la zona de los Órganos, y esto está motivado porque este es un área que a lo largo de la historia ha sido más accesible para la producción agropecuaria, para la producción cafetalera. Recordemos que al principio expresé que en esta zona fue donde se implantaron los cafetales franceses del siglo XIX, que prácticamente ocuparon todas las cuencas fluviales de la Sierra de los Órganos, y por supuesto muchos lugares que debieron ser parte de la resistencia esclava pues quedaron dentro de estas haciendas cafetaleras y fueron destruidos. Por lo tanto, esto que estamos viendo fundamentalmente son lugares poco accesibles, como los cañones de río, los ríos propiamente dichos, los farallones de la sierra, tanto por el sur como por el norte.
y este es un conjunto de sitios que hay. Estas son las características de este lugar. Además, este es un lugar más accesible porque son alturas de pendiente suave que permite llegar a cualquier punto de cualquier elevación sin muchas dificultades. Aquí vamos a ir también enseñándole algunos de los objetos que hemos ido encontrando. Por ejemplo, esta es la cueva de Delfín, que es una cueva que se encuentra en los límites entre la Sierra de los Órganos y la Sierra de Rosario, donde han aparecido estos elementos dentro del sitio propiamente dicho. Llegamos entonces a la cordillera, a la Sierra de los Órganos, y vamos a ver que la concentración es mucho mayor. En total, vamos a pasar 2 diapos de concentración de sitio, es más abundante, porque aquí las paredes son verticales y los accesos a los mogotes es mucho más difícil, por lo tanto se ha conservado más la evidencia que ha dejado los aborígenes. Por ejemplo, como en la cueva de Agustín, que ha aparecido estos pijantes que estamos encontrando aquí, y esta obra que está bien trabajada, que aún no hemos descubierto para qué se pudo haber utilizado en aquel entonces, pero es una obra que tiene un trabajo marcado y por lo tanto se tiene dentro del Museo de La Palma como un elemento representativo. Al principio, cuando comencé a hablar, pues hablaba de una figura importante dentro de la historiografía de la resistencia esclava, y yo quiero con esta imagen hacerle un homenaje a esta persona que tenemos aquí, que es Armando Abreu Morales, un hombre que trabajó durante muchos años con mucha fuerza el estudio. Precisamente está la cueva de Delfín y es uno de los sitios arqueológicos más interesantes, de los últimos que incluso logramos visitar juntos, porque aquí tenemos al doctor José Freddy Ramírez Pérez, también en la cueva de Delfín, en ese mismo viaje en el cual estuvimos trabajando los tres directamente, incluso Hilario Carmenate también se encontraba en esa ocasión. Esta es otra imagen de otra concentración, no cabían todos los sitios dentro de la imagen anterior y por lo tanto esto viene siendo la extensión de la imagen anterior de nuevos sitios que se han encontrado. Y vamos a ver el tipo de paisaje diferente al de la Sierra de Rosario, como es esta Sierra de Viñales que ustedes ven aquí, con el Valle de Viñales hermoso, visto desde una altura de un sitio que tuvo presencia humana en ese lugar, y vamos a ver cómo las laderas aquí son un poco más suaves, pero los farallones impedían el acceso posterior de las personas, y los mismos campesinos normalmente no pasan del segundo o tercer hoyo hacia adentro, por lo tanto se ha logrado conservar esa cantidad de sitios que ustedes han visto. Esta es la cueva de Raimundo en la Sierra de la Huira, en el límite entre la Sierra de Rosario y la Sierra de los Órganos, donde ha aparecido, por ejemplo, una pieza tan interesante como esta, que es un tronco de madera que sirve como especie de una vasija, la cual tiene consigo la posibilidad de haberse utilizado para acumular agua, y el garabato, en el cual colgaban las carnes saladas, y otros objetos como piedras monederas, cachimbas, etcétera, que son parte del ajuar que va dejando los negros esclavos y las negras esclavas cuando huían al monte en su historia. Esta es la Sierra de Guasasa, vista desde la zona de Laguna de Piedra, para que vean la verticalidad de la sierra. Se dan cuenta que es complejo, muchas veces hay que utilizar técnicas de escalada o de alpinismo para poder llegar a los lugares más elevados. Y esta, que es la cueva de Guillermo, es una cueva muy interesante también. Vamos a ver cómo incluso aparece tintura roja en este caso, que se utilizó como piedra de amolar y además como piedra para obtener a través de un majador, por supuesto, algún tipo de tintura que utilizaban los negros en esta zona. Y vamos a ver los restos que dejaron en la cueva de Guillermo, también ubicada en la zona norte de la cordillera de la Sierra de los Órganos. Esta es la gran caverna de Santo Tomás. El que está en la foto como referente es el doctor José Freddy Ramírez Pérez. La gran caverna de Santo Tomás es una de las mayores cavernas de nuestro país, la segunda de hecho, y en su interior tiene más de 3 reportes de sitio, como es la cueva del Tambor, que es el lugar más alto del hoyo de Fanía, la cueva de los Chivos,
y dos dolinas donde han aparecido restos de la resistencia esclava. Cuenta una leyenda que la negra Fanía tocaba el tambor desde el hoyo de Fanía para llamar a los negros de los valles intramontanos alrededor de la sierra para que acudieran a su palenque. Y lo interesante es que cuando desde el punto de vista espeleológico se estudió esta caverna, encontramos el tambor. Por eso es que se llama la Cueva del Tambor, donde apareció un tambor tipo parecido a los tambores batá o yuca, que parece ser que la leyenda tenía que ver con una historia real. Esta es la otra persona a la cual yo le he dedicado esta presentación, Hilario Carmenate Rodríguez. He dicho que es la persona que más ha estudiado las cordilleras de Pinar del Río, buscando fundamentalmente arte rupestre, sitios de cimarronería, pero también arte aborigen y sitios aborígenes. Y vamos a ver aquí a la izquierda uno de los lugares emblemáticos de la resistencia esclava. Este es el famoso mogote del Huachinango, o Sierra del Huachinango, este que ustedes ven aquí. Y acá en esta parte, aproximadamente en este lugar, está la cueva del Huachinango, donde Hilario Carmenate ha encontrado todas estas cachimbas que ustedes ven aquí, que son parte de ella. Esta que está aquí es el sitio de la cueva de Ruiseñor, también encontrado por Hilario Carmenate, en la Sierra de San Carlos, donde vamos a encontrar un homenaje interesante, porque es una de las cuevas más altas de la resistencia esclava en la Sierra de los Órganos. Esto que está en el medio es dentro de una cueva, en un área turística, la reproducción de lo que sería un palenque, así se llama desde el punto de vista comercial esta cavidad, el palenque, que además tiene un restaurante, etcétera. Y estos pijantes que estamos viendo aquí se encontraron en la Sierra de Viñales, en la zona de la cueva de Carigangá, uno de los lugares más intrincados de la serranía, a los cuales solamente se le puede llegar con métodos de escalada. Y en la exploración que hicimos a esta región, pues encontramos estos pijantes parece ser, según el estudio que se ha hecho desde el punto de vista biológico, de huesillos de aves. En este caso con los símbolos que los negros le ponían. Finalmente, la península de Guanacavive, donde por ser un lugar que ha sido muy explotado desde el punto de vista forestal y muy utilizadas sus cavernas como campamento para las personas que han trabajado a lo largo de más de 40, 50, incluso más 100 años, la explotación forestal de esta región, pues muchas de las evidencias arqueológicas han desaparecido de un lugar tan agreste como este, donde estamos observando la costa de la península de Guanacavive, con los famosos huracanolitos, que son estas rocas traídas del mar durante los maremotos o durante grandes tormentas, como es habitual que pasen por esta región. Bueno, en resumen, con esto yo he tratado de dar una idea inicial de la importancia que tiene la resistencia esclava como sitios arqueológicos. Y hemos hecho un resumen de sitios según el tipo de paisaje, y vamos a ver cómo en la Sierra de Rosario tenemos 11 sitios para un 9,82% del total de lo descubierto hasta ahora, en la Sierra de los Órganos 96 y en la península de Guanacavive 5. Y esto nos llama la atención porque al hacer el estudio de este lugar como este espacio que es el famoso mogote del Valle de Viñales, donde aquí en la parte superior, en una cueva que hay sobre la base de campismo Dos Hermanas, había un sitio de cimarrones y fue estudiado por nosotros directamente. Vamos a ver cómo en conjunto entre la Sierra de Rosario, viendo las zonas de los cañones de río y de las alturas y montañas, esta es la dispersión que tenía de lo que hemos encontrado hasta hoy en esta localidad. Y este cañón de río, que es el río que bordea todo el Pan de Guajibón, el río Sagua, pues es un ejemplo de los arroyos y los ríos que estaban alrededor de estas serranías que servían, por supuesto, para el abasto del agua, para ellos poder sobrevivir en condiciones tan difíciles. Esta persona que está aquí es Hilario Carmenate, del cual ya hemos hablado.
Y aquí tenemos un resumen para la Sierra de los Órganos, que es bastante detallado, donde aparecen los sitios encontrados según las sierras, y que como ustedes van a tener este documental, podrán detenerse con más detalle para ver las características de cada uno de ellos. Esto es un resumen, es decir, no está recogido totalmente en todos los sitios, pero sí una buena parte como muestra de lo que es. Esta es la mayor altura del occidente cubano, el Pan de Guajibón, lugar donde hay más de 3 sitios de la resistencia esclava demostrado hasta hoy. Incluso en uno de ellos encontramos restos de los negros que murieron en este lugar y que fueron enterrados dentro de la calcita, dentro del carbonato de calcio, en la cueva de los huesos, que es como se le llama. Una de las cosas interesantes del arte rupestre, donde Hilario ha tenido un papel importante, es cómo en la misma medida en que se ha ido profundizando los estudios del arte rupestre, asaltan grandes dudas entre el arte rupestre de los negros africanos y el arte rupestre de nuestros aborígenes. Porque cuando antropomórficamente las imágenes son muy claras, casi siempre, y en color negro, casi siempre se le achaca a los negros y marrones. Sin embargo, cuando se usan tintes rojos, como aquella piedra que yo enseñé, que tenía restos de tinte rojo, de haberse utilizado el tinte rojo, no se le aplica totalmente a los negros. Tiene que ser muy evidente que sea un sitio muy claro de la resistencia esclava para que se le aplique. Como los estudios de datación de estos sitios es muy complejo, e incluso por la preservación del sitio no se deben hacer, pues hay grandes dudas entre cuando los motivos que estamos viendo en las cavernas de Cuba son exclusivamente aborígenes y no son negroides. Sí, en eso nosotros tenemos grandes dudas a la hora de analizar las formas, los rasgos, porque en muchas cosas coinciden en los mismos tipos de características. Desgraciadamente el arte rupestre con el cambio climático se ha ido deteriorando mucho y esto ha traído consigo la pérdida de muchas de estas imágenes. Por lo tanto, una de las tareas a las que Hilario se ha dado es el rescate. Este es un prototipo de tarjeta de Hilario de la cueva de Labrón, que es la cueva típica del arte rupestre de los cimarrones o de la resistencia esclava, en la vuelta abajo, en la esquina occidental de la Sierra de la Guira, donde está todo este mural existente, o esta otra, que es el arte rupestre de la cueva del Cura, en la Sierra de Guasasa, en el hoyo de Jaruco, dentro de la ensenada de la Jutía, que es un lugar maravilloso donde ha aparecido estos restos de arte rupestre que se le achacan, en este caso, a negros y marrones o personas que han huido hacia esta región. Todo este estudio nos ha llevado a hacer un análisis más profundo. Como al principio dije, el área que tiene que ver con toda la plantación, y en este caso la azucarera, es toda esta región oscura que estamos viendo aparecer acá, donde aparecieron los primeros ingenios en la región de Huerta Abajo. En esta región roja, como hoy observamos, se asentaron los cafetales. Y después de esto vamos a ver las regiones de tabaco, como es esta llanura azul que está aquí, toda esta llanura azul, pero fundamentalmente lo que se le llama el polo del mejor tabaco de Cuba, que es Consolación, Pinar del Río, San Juan y Martínez, San Luis, también la región de Mantua y Guane, y esta parte norte que también se sembró de tabaco, y algunos hoyos intramontanos donde se sembraba el tabaco también como tal. Y vamos a ver cómo regiones forestales y de alto nivel de fuerza, de dificultad para poder llegar, la Sierra de los Órganos, la parte de Guanacavive y los cañones y los ríos de la zona de Rosario. Las costas, también nosotros tenemos reportes de la presencia de negros y marrones. ¿Qué pasa? Que aquí por lo general los pueblos que pudieron ponerse en esta zona debieron ser palafíticos, y por la agresividad del oleaje, por los huracanes, etcétera,
e incluso por la destrucción del manglar durante tantos años, más los niveles y desniveles de las aguas en los diferentes periodos históricos del mar, regresión y transgresión, pues no hemos podido encontrar ningún resto de cimarrón dentro de las costas, tanto del sur como del norte, como aquí se puede apreciar. Y esto nos ha llevado a un estudio más profundo de cómo se ha comportado la presencia de esto, y vamos a ver acá cómo está relacionado directamente los lugares con lo que pudieron ser la forma de movimiento de la resistencia esclava. Por ejemplo, vamos a ver que en la zona de los manglares consideramos que se movieron fundamentalmente en forma de cuadrilla. Cuadrilla es grupo de 4 o 5 personas, 6 personas que se movían como en movimiento permanente y no hacían estación en ningún lugar. Y esto está dado porque los reportes que hemos podido leer de los ranchadores y de las autoridades españolas aquel entonces nos delimitan que por lo general encontraban estos tipos de grupos de negros y marrones y negras, por supuesto, que se movían constantemente por la zona de los manglares, como ahí lo podemos ofrecer. Vamos a ver entonces aquí que en esta porción de los cañones de los ríos que estamos observando, se movían también en forma de cuadrilla, porque eran lugares de más accesibilidad, cerca de lugares económicos como eran los cafetales, o incluso muy cerca de la zona donde estaban los ingenios, que es toda esta región, como se ha explicado anteriormente, y era mucho más fácil moverse en forma de cuadrilla. Sin embargo, estas cuadrillas a su vez se movían hacia el extremo. Fíjense la dirección de movimiento dada por esta flecha, se movían del extremo oriental hacia el extremo occidental, y aquí estaban lo que podemos llamar de alguna forma para vuelta abajo, que no es igual que para la región del oriente cubano y de otras zonas geográficas de Cuba, posibles palenques, como el palenque de Carigangá, como el palenque del Hoyo de los Cimarrones, como el palenque de Fanía, que eran lugares, o el palenque de la Madre Melchora, que también estuvo en esta zona de la Sierra Rosario, que eran lugares donde sí se puede observar por las evidencias, por las capas de ceniza, mayor estancia, de mayor volumen de personas, superior a los 5 o 6 personas, 7, 8, 9, tampoco mucho más allá, porque como son lugares de mucha inaccesibilidad, tenía que haber una fuente de agua, como es el caso del Hoyo de los Cimarrones, donde en el Hoyo de los Cimarrones el río Palmarito atraviesa el hoyo y la fuente de agua estaba dentro del propio palenque, lo cual le facilitaba una estancia mayor. Precisamente ese punto que estamos observando ahí se refiere al Hoyo de los Cimarrones en la Sierra de los Órganos. Y en la zona de Guanacavive también habían condiciones propicias para los palenques. Según los estudios que hemos ido realizando sobre este tema, la mayoría de los esclavos que huían al monte tenían varias formas de actuar. En complicidad, demostrado ya por la historia, en complicidad, muchos esclavos que huían de los cafetales, de los ingenios, de la llanura sur, oriental y norte de Pinar del Río, encontraban refugio en los cafetales de la Sierra de Rosario, porque le era más económico a los dueños tener a un conjunto de negros dentro de su hacienda por las cuales no tenía que pagar impuestos. Y esto está muy manifestado en los documentos oficiales de las autoridades españolas de aquel entonces. Pero también alrededor de los ingenios, se iban de ingenio a ingenio y se escondían en los alrededores de los cañaverales, y ahí trabajaban junto con los negros esclavos y tenían su ración de alimentos. Este es un tipo de esclavo rebelde. El otro tipo de esclavo rebelde era esas cuadrillas que se alejaban hacia las costas y en periodos de fiestas y de santos, etcétera, se acercaban entonces a donde estaban sus familiares dentro de estas haciendas
de los ingenios y de esta hacienda de los cafetales. Ahora bien, hay una diferencia entre el trato y el maltrato de este tipo de esclavitud en los ingenios con respecto a lo de los cafetales. Y esto es importante porque el trabajo de los cafetales era, digamos, de alguna forma más suave que como sería en los ingenios, que era mucho más ríspida. Y por lo tanto aquí había otro tipo de tratamiento al negro, y esto era importante a la hora de poder absorber cuadrillas de negros que huían de los ingenios y se refugiaban en esta zona. A su vez, esto se veía más aún en las zonas de tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco no es de grandes plantaciones, es de pequeñas plantaciones, y más bien es de lo que se le llama la vega, que es un prototipo de núcleo cultural donde estaba la familia y los trabajadores vivían prácticamente en la misma casa de los campesinos o en ranchos cerca de la vega, y el trabajo, como era más suave, era más tranquilo en periodos determinados, y además producían alimentos, pues el trato con el negro era totalmente diferente al del café y al del azúcar. Y esto entonces nos llama la atención. Por esto estas líneas que ustedes ven aquí de movimiento, porque lo que hemos encontrado dentro de lo que recogían los ranchadores y los documentos de las autoridades era que estos negros que eran capturados, muchos de ellos estaban en tránsito. Muchos iban en tránsito hacia Guanacavive y otros regresaban de Guanacavive hacia el Rosario o hacia La Habana en periodos de fiestas. Y esto está reiterado en la documentación de la colonia. Es decir, cómo estos negros eran capturados cuando se movían de los lugares donde estaban apalencados o donde tenían sus cuevas para habitar en periodos de fiesta o en periodos de santo o a ver la familia, se movían hacia las regiones productivas y hacia La Habana, incluyendo lo que se llamó en una época la provincia de Habana, que hoy es Mayabeque y Artemisa. Toda esta región traía un movimiento de estos negros en forma cíclica anualmente. Y venían a la región de Guanacavive precisamente a descansar de ser zonas que eran muy acosadas. Es decir, desde el punto de vista de la ranchería, de los ranchadores, la región de la Sierra del Rosario y la región de los ingenios eran los lugares donde más azotaban, por supuesto, los ranchadores, aunque no descartamos diferentes tipos de ranchadores que se movieron a través de los valles intramontanos de la Sierra de los Órganos para tratar de capturar denuncias de negros en estos lugares. De hecho, una de las primeras denuncias que existe recogida es precisamente en el Hato de Viñales, cuando el propietario denunciaba que entraron indios y negros alzados y le acabaron con la estancia, lo que hizo que se trasladara la estancia de la zona del infierno hacia donde hoy está el pueblo de Viñales. Y este es un documento que habla de cómo en esta región también operaban estos negros, pero también, digamos, en los famosos indios chichimecos, que no era más nada que aquellos aborígenes que fueron traídos desde México hacia La Habana y que escaparon en una oportunidad, uno hacia el oriente y otro hacia occidente, y aquí se creó la famosa leyenda del indio grande y el indio chico, que se mezclaban con los negros cimarrones y andaban en cuadrillas asaltando las haciendas de la cordillera de Guaniguanico fundamentalmente. Y de todo esto hay libros escritos que recogen esta información y es muy importante. En sentido general, estas son algunas de las ideas que yo quería darles a ustedes para que conociéramos la importancia que tiene el estudio de la resistencia esclava en la región histórica de la Vuelta Abajo en Cuba. Espero que este material les haya sido útil y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.